Bienvenidos todos. Mi nombre es David Soto, soy licenciado en Administración y Dirección de Empresas y miembro del Ilustre Colegio de Economistas de Madrid, España. Además, soy fundador y director de Edriax, una empresa de ingeniería software, la cual realizamos soluciones para el sector financiero. ¿Okay? Bueno, el principal objetivo de este webinar es llevar a cabo una introducción al análisis financiero empresarial y a la importancia de este para el correcto desempeño de la empresa. Adicionalmente, tras este webinar, os presentaremos una herramienta que hemos desarrollado para la automatización de análisis de estados financieros. Bien, aunque el éxito o fracaso de un proyecto empresarial dependen de diferentes circunstancias, en la actualidad, más de la mitad de los proyectos empresariales que se inician fracasan principalmente debido a errores en la toma de decisiones por parte de los empresarios. Estos errores suelen ser producidos principalmente por falta de formación en el ámbito financiero. Bien, a modo introductorio, yo creo que todo el mundo sabe lo que es una empresa, pero bueno, desde un punto de vista financiero, podríamos considerar que una empresa no es más que un conjunto de proyectos de inversión, ¿vale? Es decir, la empresa tiene que realizar determinados proyectos de inversión para poder obtener una rentabilidad financiera. Y por otra parte, estos proyectos de inversión tienen que ser contrastados o tienen que ser apoyados, por fuentes de financiación, ¿vale? De esta manera, los proyectos de inversión sin fuentes de financiación pues no tendrían sentido, ¿no? Es por eso el equilibrio que se debe llevar dentro de una empresa. Bueno, no obstante, aunque hay determinados tipos de empresa y las podemos categorizar en base a distintos parámetros o distintos sectores empresariales, los objetivos de una empresa, los objetivos primarios de cualquier empresa son siempre los mismos, ¿vale? Inicialmente el objetivo principal es su supervivencia, ¿vale? Sobrevivir en el entorno que la rodea. Una vez la empresa ha sobrevivido, sería buscar la rentabilidad, es decir, hallar la rentabilidad para sus accionistas y cuando ya es rentable, lo que buscará es su crecimiento, bien dentro de su área geográfica o de manera internacional, ¿no? Bien, estos objetivos, que son objetivos primarios, deberían ser conseguidos de manera secuencial, ¿vale? Es decir, no tratar de hallar un objetivo sin haber conseguido el otro, ¿vale? Entonces, bueno, muchos proyectos empresariales suelen fracasar porque en los business plan que preparan los inversores, perdón, los emprendedores, pues saltan determinados procesos, ¿vale? Entonces, la empresa suele tener crecimientos inorgánicos o las expectativas son demasiado elevadas y, por lo tanto, fracasa. Entonces, el suelo sería este, ¿no? Estos objetivos, como os comento, tendrían que ser en orden de manera ascendente, de izquierda a derecha, ¿vale? Pero también podrían ser de manera descendente, ¿vale? La empresa, aunque es un ente digamos, financiero o económico, ¿vale? Se comporta igual que una economía. Tiene determinadas fases, de tal manera que las fases expansivas serían las que estoy comentando, pero las fases contractivas tendrían que ser de la misma secuencia. Una empresa que haya crecido mucho durante muchos años y haya tenido algún tipo de problema en su crecimiento, lo que posteriormente buscará será hallar la rentabilidad para tratar de equilibrarse y si no, lo que buscará es su supervivencia, ¿vale? Entonces, de esta manera, una empresa siempre llevará o funcionará igual que los ciclos económicos del propio entorno que la rodea, ¿vale? Entonces, bueno, estos serían los objetivos primarios, por decirlo de alguna manera, que serían estos tres, y luego hay una serie de objetivos secundarios, que eso ya están un poco más enfocados a la misión y visión de la empresa, ¿vale? Una vez una empresa está más o menos establecida en alguno de ellos, de estos objetivos, o arraigada, buscará objetivos secundarios. Pues hay empresas que quieren tener ofrecer al mercado mejores productos de mayor calidad. Hay otras empresas que lo que quieren hacer es tener un impacto social dentro de la sociedad, la sociedad o la comunidad que la rodea, pero esos serían clasificados como objetivos secundarios, ¿vale? Los primarios serían estos. Bien. A una empresa es influenciada, como agente económico, es influenciada por distintos tipos de factores, ¿vale? Hay una serie de factores que se denominan externos, que son factores donde la empresa no suele tener una gran influencia, a no ser que sea una enorme empresa, ¿vale? Entonces, bueno, básicamente estos factores, cuando se producen o perjudican a la
la empresa lo único que puede hacer es reaccionar y tratar de adaptarse a ellos, ¿vale? Si se adapta, sobrevivirá, y si no se adapta, perecerá, ¿vale? Por otra parte, hay unos factores que también se denominan factores internos, en los cuales la empresa sí tiene influencia, ¿vale? Es decir, siempre que una empresa tiene algún tipo de problema o presenta dificultades, generalmente, siempre estas dificultades se clasifican en este tipo de factores internos, ¿vale? Obviamente, cualquier empresa, al ser una organización humana, pues es imperfecta. Entonces, todas tienen problemas en alguna de sus áreas. No obstante, cuando los problemas ya son flagrantes, son muy grandes, terminan transmitiéndose a la información financiera que produce la empresa, ¿vale? Es ahí donde nosotros, como analistas, podemos, y a través de los números, podemos tratar de hallar dónde está fallando la empresa, ¿vale? Y de esa manera tratar de corregirlos. En este entorno, la empresa ya no tiene que ser solo reactiva y tratar de adaptarse, sino que impactando y corrigiendo estos sistemas puede llegar a mejorar su situación. Bueno, básicamente el análisis financiero empresarial es el proceso para evaluar y examinar la información contable de la empresa, ¿vale? ¿Con qué finalidad o qué beneficios permite? Principalmente tres. El principal, cuando realizamos un análisis financiero de una empresa, es que nos permite analizar la historia de la empresa, es decir, nos permite entender el qué ha ocurrido, ¿vale? Posteriormente, nos permite comprender su situación actual, en qué situación se encuentra, ¿vale? Y posteriormente, lo que nos permite es evaluar las perspectivas de su futuro, riesgos y beneficios. Nos permite identificar debilidades y fortalezas de la empresa de esa situación. Por lo tanto, estos tres elementos se sintetizan en que el análisis financiero empresarial sirve para mejorar la toma de decisiones de los empresarios o del decision maker de la empresa para alcanzar sus objetivos, ¿vale? Bien objetivos primarios o bien objetivos secundarios, ¿vale? Principalmente suele ser objetivos primarios, ¿vale? Pero bueno, para cualquier tipo de objetivo es lo que nos ayuda el análisis financiero empresarial. Bien, antes de realizar el análisis financiero empresarial, tenemos que tener en cuenta qué enfoque queremos tener como analista de la empresa, ¿vale? ¿Por qué? Porque en base al enfoque que queramos tener, al analizar la empresa, buscaremos una serie de fortalezas o debilidades que nos interesan bajo nuestra perspectiva, ¿vale? Dentro de los enfoques de análisis que puede haber dentro de una empresa, existe el enfoque de la propia dirección, ¿vale? El enfoque de la propia dirección quiere decir que la propia dirección, un responsable del área, por ejemplo, del área financiera, analiza la empresa con la finalidad de consolidar, ¿vale?, sus fortalezas y corregir sus debilidades, ¿vale? Ese es su objetivo, no es otro. Es tratar de eficientar la empresa, hacerla mejor que sus competidores y que la empresa pueda llegar a sobrevivir, ¿vale? Entonces, cuando tenemos este enfoque, visualizamos o analizamos la empresa desde una óptica distinta a la que lo haría, por ejemplo, un enfoque de una parte relacionada, ¿vale? Una parte relacionada es simplemente una persona física o moral que tiene relación con la empresa, ¿vale? Entonces, una parte relacionada, cuando analice una empresa, no la va a analizar, una empresa que no sea suya, obviamente, no la va a analizar con la finalidad de consolidarla y corregirla. Lo que va a analizarla es con la finalidad de analizar su solvencia y su liquidez. Porque una parte relacionada generalmente suelen ser proveedores o suelen ser entidades de crédito. Entonces, a un proveedor o a una entidad de crédito, en realidad, que la empresa mejore dentro del mercado, pues le da un poco igual. Lo que le interesa es que la empresa sea solvente y líquida. ¿Para qué? Para ver si es digna de darle un préstamo, ¿vale? O es aceptable. Y segundo, si le va a devolver el dinero. Por lo tanto, el enfoque es distinto a algún enfoque de la dirección, ¿vale? Por otra parte, tenemos el enfoque de los accionistas, ¿vale? Accionistas en el sentido literal, no un accionista que trabaje dentro de la empresa. Es un accionista, alguien que ha puesto dinero dentro de una empresa y ya está, no opera la empresa, ¿vale? A un accionista realmente la solvencia y la liquidez no las tiene tanto en cuenta. Las puede tener,
pero no suele ser su objetivo, ni es que la empresa mejore. Su objetivo es ganar dinero con ella. Es que la rentabilidad que él va a tener al finalizar el periodo contable, el año fiscal, sea positivo. Cuanta más rentabilidad le dé la empresa, muchísimo mejor. Si la empresa para darle rentabilidad tiene que estar en peligro, pues bueno, es un tema de la empresa, ¿vale? No hay una preocupación tan directa en la situación de la empresa más que en su rentabilidad, ¿no? Y como último enfoque sería el enfoque de los competidores. Cuando un competidor analiza a una empresa que no es ella, que no es el mismo, lo que va a tratar es de clasificarse dentro de la misma, ver, por una parte, si realmente la empresa es competidora de él, ¿vale? Es decir, puede ser una empresa competidora, y por otra parte lo que va a tratar de hacer es atacarle en sus debilidades e imitarle en sus fortalezas. Por lo tanto, el enfoque de un competidor será totalmente distinto al del resto de enfoques que se están dando, ¿vale? Esto es muy importante porque un análisis financiero empresarial es muy grande. Sacar una conclusión, como muchas veces tratamos de hacer, no sé si vosotros lo habéis hecho, pero el cliente lo quiere todos los enfoques, ¿vale? Entonces, generalmente siempre hay que posicionarse de un enfoque u otro para analizar la empresa y sobre todo para proponer esas medidas correctivas. Porque un enfoque puede perjudicar a los otros. El enfoque de un accionista perjudica al de una dirección. Es distinto, ¿vale? Como veremos un poco más adelante. Bien. Luego hay otro tipo de enfoques, ¿vale? Que no son tan generales como estos 4 que acabo de presentar, que tienen, cuando alguien analiza una empresa externa, lo puede hacer con otros objetivos. Pues, por ejemplo, una empresa que sea una empresa, por ejemplo, de materias primas, maderera, que, por ejemplo, esté contaminando, los grupos ecologistas lo que harán es estudiarla, estudiar sus operaciones financieras, quiénes son sus accionistas y demás, para tratar de atacarles ahí, ¿vale? Pero no es un interés o un objetivo como el tiene el resto, ¿vale? O, por ejemplo, alguien que sigue la acción de Apple, simplemente porque le gusta Apple y va contra Microsoft, la lucha de titanes, pues seguirá la parte financiera por otro motivo que nada tiene que ver con estos enfoques, ¿vale? Bien. El proceso de análisis de financiero empresarial, pues bueno, creo que todos lo conocemos, parte de la contabilidad de la empresa, ¿vale? Esa contabilidad permite generar una información, esa información permite ser diagnosticada, crear un diagnóstico de la empresa, dónde es fuerte y dónde es débil, y por lo tanto, ese diagnóstico da lugar a una planificación y a una ejecución, ¿vale? Entonces, lo que va a tratar es, una vez hemos diagnosticado la empresa, vamos a proponer medidas correctivas a esa situación. Esas medidas correctivas, al aplicarlas, ¿vale? Se van a reflejar, van a tener un impacto en los números, en la contabilidad. Por eso la contabilidad es tan importante, ¿vale? Aquí en España decimos que dato mata relato, ¿vale? Entonces, al final el número y el micronúmero, el propio asiento, el libro diario, el libro mayor, lo dice todo de una empresa, ¿vale? Entonces, bueno, al final lo que se va creando de esta planificación, se ejecutan unos procedimientos, la empresa sale a la calle con esas nuevas medidas correctivas, se genera una nueva contabilidad, se genera un nuevo diagnóstico, se genera una nueva planificación y una nueva contabilidad, ¿vale? Esto que parece muy obvio es muy importante que se haga de manera constante en la empresa, no diariamente, ¿vale? Pero hay que analizar una empresa de manera más o menos regular para que cuando, pues como nosotros cuando no vamos al médico en años, si luego tenemos un problema de salud, que no sea demasiado tarde, ¿vale? Esa es la potencia del análisis financiero empresarial. Yo como analista, ¿vale? Generalmente hago análisis financiero empresarial cada 3 meses de la empresa. Hago un análisis y luego hago un análisis por cada trimestre y luego un análisis, un resumen anual, ¿vale? Entonces, ahí lo que te permite es tener un tiempo de reacción para que la empresa, si se produce pues un factor externo, como he explicado, o un factor interno, poder corregirlo a la mayor celeridad para que la empresa no se encuentre en problemas. Bueno, ¿cuál es el principal reto del análisis financiero empresarial? ¿Vale? Nosotros, como analistas financieros, tenemos que tener en cuenta que la empresa, como organización, siempre se establece sobre 3 pilares que son fundamentales. Es el pilar de la solvencia, es el pilar de la liquidez y es el pilar de la rentabilidad, ¿vale? Estos 3 pilares tienen que estar equilibrados. Algo que como analistas
es muy complicado de hacer, prácticamente imposible, ¿vale? Que todo esté equilibrado. Lo que pasa es que estas tres masas, estos tres elementos, tienen que estar más o menos armonizados, ¿vale? Principalmente la solvencia lo que determina es la capacidad de la empresa para sobrevivir a largo plazo, ¿vale? Es decir, que la empresa pueda pagar a sus proveedores, pueda pagar sus préstamos, etc. Por otra parte, está el elemento de la liquidez, que lo que va a buscar es la supervivencia de la empresa en el corto plazo. Es decir, que la empresa pueda hacer frente a sus obligaciones, generalmente a menos de un año, ¿vale? Y por otra parte, la rentabilidad de sus accionistas. Tanto la rentabilidad del capital que los accionistas han puesto, como la rentabilidad de los activos que tiene dentro la empresa, ¿vale? Entonces, ¿por qué hablo de un equilibrio? Que tiene que haber un equilibrio a la hora de tomar una decisión cuando somos analistas financieros. Porque centrarnos en uno de estos tres puntos sin tener en cuenta el resto genera un desequilibrio y, por lo tanto, un riesgo para la empresa. Pongo, por ejemplo, el caso de empresarios que tienen muchísimo dinero en caja. Tienen en la cuenta bancaria muchísimo dinero. Ese dinero no lo utilizan. Pues bien, ellos creen estar protegidos, pero esa liquidez, ese exceso de liquidez, ¿vale? Puede llegar a lastrar en un momento determinado la rentabilidad de los accionistas, porque es dinero que si no está puesto en depósito, y más bien los tipos de interés de México son muy elevados, ¿no? Pues no está dando rédito. Por lo tanto, perjudica la rentabilidad de los accionistas y la capacidad de la empresa para buscar inversores. Por otra parte, si nos fijamos en la rentabilidad únicamente, lo que haremos es asumir mayores riesgos y perjudicar a la solvencia, ¿vale? Entonces, toda decisión que como analista tomamos dentro de la empresa perjudica o mejora un punto, pero debilita otro, por norma general, ¿vale? Entonces, más o menos lo que hay que buscar es un equilibrio. Podemos tener que en el estado en el que se encuentra la empresa es una fase, porque está pasando una dificultad y hay que fijarse en solvencia, ¿vale? Pero sin descuidar el resto, ¿vale? Por eso los enfoques que os comentaba antes, que son muy teóricos, ¿vale? Son muy importantes para esto. Un inversor, un accionista se fijará solo en esto y va a ir a saco. Y cuando haya un consejo de administración, machacará a la empresa porque buscará esto. Si la empresa le escucha y se somete, se pondrá en riesgo con otros puntos, ¿vale? Entonces, es un poco para que lo tengáis en cuenta a la hora de analizar una compañía. Vale. Sobre los elementos que se desarrolla, creo que todo el mundo aquí lo tiene claro, son los estados financieros de la empresa, el balance general, principalmente el balance general, el estado de resultados y si la empresa lo tiene, que suele ser difícil, el flujo de efectivo, ¿vale? Serían los tres estados financieros sobre los que se genera. Vale, el balance general, básicamente creo que todos lo conocemos, pero pues, si hay alguien aquí que no lo sepa, pues básicamente es una fotografía de la situación patrimonial de la empresa. Esto, digamos que popularmente, básicamente, ¿qué es? ¿Qué tiene la empresa y a quién se lo debe? Eso es lo que resume un balance general. ¿Qué tiene y a quién se lo debe? ¿Qué tiene? Se denominan proyectos de inversión. ¿A quién se lo debe? Fuentes de financiación, ¿vale? Por una parte, los proyectos de inversión, pues pueden ser, también se denominan activos y derechos, pueden ser tanto físicos, porque la empresa pues tiene propiedades, tiene maquinaria, tiene edificios, lo que sea, tiene existencias en el almacén, pueden ser tangibles o intangibles. Pueden ser marcas y patentes o derechos que tiene la empresa con clientes que les debe dinero, etcétera, ¿vale? Y por otra parte, en fuentes de financiación tiene fuentes de financiación externa, se denominan pasivos. Estos suelen ser principalmente entidades bancarias, proveedores y acreedores y administraciones públicas. Y, por otra parte, como fuente de financiación interna, que también se denomina, pues, el patrimonio neto, ¿vale? Entonces, a estas fuentes de financiación se denominan obligaciones. Dentro de los activos de la empresa, pues existen activos a corto plazo y activos a largo plazo. Básicamente, los activos a corto plazo son activos que suelen estar dentro del balance de la empresa menos de un año, ¿vale? Esto quiere decir que son activos generalmente muy líquidos, es decir, son fácilmente convertibles en efectivo, ¿vale? Y por lo tanto tienen una alta rotación.
¿Qué quiere decir la rotación? Que constantemente se está modificando dentro de la inversión que tiene la empresa. La cuenta bancaria, por ejemplo, de una empresa entra y sale dinero de manera más o menos diaria o de manera constante, ¿vale? En cambio, los activos a largo plazo son activos que la empresa los necesita para, a largo plazo, como dice su nombre, para desarrollar su actividad. Son activos que permanecen a más de un año en la empresa y, por lo tanto, y previsiblemente, son activos mucho menos líquidos o más más difíciles de convertir en dinero que los activos a corto plazo. ¿Vale? Bien. Por otra parte, los pasivos, es decir, la deuda, las fuentes de financiación externa de la empresa, pues igual, hay pasivos a corto plazo, a menos de un año que la empresa debe, y pasivos a más de un año, ¿vale? Y luego tenemos las fuentes de financiación propia, el patrimonio neto, que es una fuente de financiación a largo plazo. Como sabemos, pues esta sería la estructura de un balance general de la situación patrimonial de México, ¿vale? Ahora, en unos minutos, cuando termine esta exposición, haré un ejemplo práctico de cómo se hace un análisis, ¿vale? Y lo explicaré. Bien, el estado de resultados, pues básicamente lo que trata de analizar es ingresos y gastos de la empresa para hallar sus utilidades, ¿vale? En el caso de México, en España es distinto y en Europa el estado de resultados, perdón. El estado de resultados en México básicamente es pues, una cascada que todo parte desde las ventas de la empresa y se van añadiendo gastos y otros ingresos adicionales hasta llegar a una utilidad neta, ¿vale? Estos ingresos, o según va bajando y va descendiendo el análisis, va dando distintas utilidades. Estas utilidades, a la hora de analizar la empresa, son, como dice su nombre, son útiles para ver dónde está fallando la empresa, ¿vale? Si la empresa, por ejemplo, la utilidad bruta, básicamente son la utilidad digamos que a las ventas que ha tenido la empresa se le quitan los costos directos. Por ejemplo, una empresa que fabrica jarrones, los hacen a mano o en un horno, tendrán las ventas y luego tendrán los costos relacionados con la fabricación directa de ese jarrón. La materia prima, el coste de la electricidad o la persona que se ha dedicado al jarrón, ¿vale? Eso es la utilidad bruta. Si la empresa falla en utilidad bruta, pues tiene un problema grave y serio, ¿vale? Generalmente debería ser positivo, ¿vale? Entonces, luego a esta utilidad bruta se le van restando otros ingresos y gastos que no están relacionados como costos directos, pues otros ingresos que tiene la empresa de su actividad o salarios del departamento de administración, es decir, no relacionados con el core business, ¿vale? Ahí te da una utilidad de la operación y luego se van incorporando otros, digamos, otros gastos e ingresos relacionados con su actividad financiera, ¿vale? Eso da una utilidad antes de impuestos y después de los impuestos la utilidad neta. Bien. Os comentaba que aquí podemos analizar dónde rompe una empresa analizando estas utilidades. Si de una utilidad positiva pasa a una utilidad negativa, es en esa parte donde tenemos que analizarla. Ahora en el Excel que os compartiré lo podréis ver mejor, ¿vale? Por eso os decía que de los factores internos, cuando se quiere saber dónde está fallando una empresa, se analizan en este caso en el estado de resultados. Porque donde esta evaluación pues no sea correcta, ahí podremos entrar al departamento y hacer determinadas preguntas. No nos hace falta saber de marketing, no nos hace falta saber de muchas cosas. Nos hace falta centrarnos dónde la empresa dónde se está perjudicando, ¿vale? En qué área. Y ese área se suele identificar en el estado de resultados. Bien. El estado de flujo, si el estado de resultados hablaba del análisis de los ingresos y gastos, el estado de resultados lo que analiza son los cobros y los pagos, ¿vale? Es decir, la parte física que la empresa ha analizado. Es muy importante, para mí, esta partida, el estado de flujos de efectivo, es una partida fundamental que no todas las empresas lo hacen, es una pena, y realmente donde se suelen dar quiebras en las empresas procede principalmente de problemas en el análisis, ¿vale? De los cobros. Las empresas siempre están obcecadas, el objetivo es facturar, es realizar ingresos, pero no en cobrar, ¿vale? Entonces, siempre están permanentemente tratando de emitir facturas, o en muchas ocasiones, pero no tienen buenas políticas de cobros y pagos. Pues sin una buena política de cobros y pagos,
la empresa está muerta. Entonces, hay empresas que tienen una facturación muy elevada porque han ingresado mucho dinero, pero no lo han cobrado. Pues una empresa que no es capaz de convertir sus ingresos en cobros efectivos, de tenerlo en su dinero, en su tesorería, en realidad no es eficiente, ¿vale? Luego los pagos es otra cosa. Cuanto una empresa más tarda en pagar, pues mejor, ¿no? Pero es la capacidad, en realidad, en el mundo del análisis financiero, donde se ve una eficiente gestión financiera del equipo directivo, es en la capacidad de generar efectivo de la empresa. En esa capacidad, no en la capacidad de ingresar como tal, es en la capacidad de generar dinero, de convertir realmente en el dinero, ¿vale? Aquí en España decimos que si no son cuentas, son cuentos, ¿no? Pues un poco va por ahí, ¿no? Los ingresos están muy bien, pero si luego no se corresponden con el efectivo, pues la empresa tiene un problema. Bien, el estado de efectivo, de flujos de efectivo, como os he comentado, es la capacidad de la empresa para generar ese efectivo. Aquí vamos a poner un ejemplo. Vamos a considerar una empresa que, por ejemplo, es una empresa que todo lo vende por tarjeta. Es una empresa que es un e-commerce, ¿vale? Entonces, vende por internet y todo el dinero que la empresa cobra de sus clientes lo recibe directamente en su cuenta bancaria. Es una empresa que no tiene efectivo, ¿vale? Lo digo para simplificar el modelo. Vale. Nosotros lo que hacemos es sacar el extracto bancario. Sacamos en un formato Excel, sacamos esa información bancaria con todos los cobros y pagos que se han producido, ¿vale? Bien, lo primero que tenemos que hacer es, de todos esos movimientos, sacar cobros relacionados con la propia actividad de la empresa, ¿vale? ¿Qué son cobros relacionados con la propia actividad? Pues son cobros que he recibido de clientes porque me han pagado, ¿vale? O de otras actividades de la propia empresa, son esos cobros. ¿Qué son pagos relacionados con la actividad? Pues pagos a proveedores, pago a acreedores, pago a trabajadores, pago a administraciones públicas, etcétera, ¿vale? Son relacionados con la propia actividad. Luego en el Excel veremos, aparece más segmentado. Vale, pues eso, la diferencia entre los cobros y los pagos de la propia actividad se denomina flujo de caja operativo, ¿vale? Genera un tipo de flujo de caja. Este flujo puede ser positivo o negativo. Si el flujo de caja es positivo, implicará que la empresa ha cobrado más de lo que ha pagado. Muy importante. Si es negativo, implica que ha pagado más de lo que ha cobrado. Bien, una vez tenemos este flujo de caja operativo, creamos otro, que es el flujo de caja financiero, ¿vale? Ya hemos sacado los movimientos del banco relacionados con la propia actividad, ¿vale? Ahora quedarán más movimientos. De esos movimientos ahora hay que sacar cobros relacionados con actividades de financiación o pagos relacionados con actividades de financiación, ¿vale? ¿Qué es un cobro relacionado con actividades de financiación? Cuando la empresa ha recibido un préstamo. Entonces, el préstamo es un más dentro de la cuenta, es un préstamo. Pues lo he cobrado, muy bien. Vale, resulta que los accionistas han puesto capital. Hemos hecho una ampliación de capital, ha venido dinero a la empresa. Vale, ¿ese dinero viene es de la operación? No, es de financiación, se está financiando. Viene en cobro. ¿Vale? Y por otra parte están los pagos relacionados con la financiación, que en este caso pues sería el pago de préstamos, tanto el pago del nominal como de los intereses, intereses de renting, etcétera, ¿vale? Todo relacionado con actividades financieras de la empresa. Este flujo de caja, como el primero, puede ser positivo o negativo. Por otra parte, tenemos cobros relacionados con el flujo de caja de inversión. Cuando hemos extraído tanto los movimientos relacionados con el flujo de caja operativo como con el flujo de caja financiero, lo que quedarán son los movimientos bancarios relacionados con inmovilizados. Básicamente es compra de activos. La empresa ha comprado un ordenador, va en pagos. La empresa ha vendido maquinaria antigua, va en cobro, ¿vale? Entonces, de esa manera se genera el tercer flujo. Entonces, estos tres flujos se analizan en profundidad. Ahora no creo que nos dé tiempo en el tiempo que tenemos, pero bueno, en un futuro lo podemos hacer. Se analizan en profundidad para saber dónde está fallando la empresa, ¿vale? Insisto, el flujo de caja de una empresa es vital. Por mucho que la empresa tenga el resto de balance general y estos resultados, si no estudia esto, pues puede tener graves problemas, ¿vale? Bien. Entonces, la suma de estos tres flujos
da lugar a lo que se denomina flujo de caja libre. Este flujo de caja libre es, por decirlo de alguna manera, sería el flujo de caja que ha quedado restante, positivo, que la empresa puede destinar a otras actividades, ¿vale? Por decirlo de alguna manera. Si este flujo de caja libre es negativo, pues os podéis hacer una idea un poco de la situación de la empresa, ¿vale? De cómo puede llegar a ser, ¿no? Lo veremos más adelante. Bien, las principales, para realizar una evaluación de empresas, del análisis, hay muchas metodologías de evaluación, ¿vale? De estos estados financieros. A mí hay muchísimas. Las que más me gustan son el análisis vertical, método gráfico, que es una evolución del análisis vertical, y el análisis a través de ratios financieros, ¿vale? Bien, voy a explicar rápidamente cada uno. La principal el análisis vertical, como principal metodología, básicamente las características que tiene es que permite averiguar qué proporción representa una partida sobre el total de un grupo, ¿vale? Obviamente esto no dice nada, ¿vale? Lo pongo con un ejemplo, ¿vale? Aquí, por ejemplo, si nos olvidamos de esta columna, aquí veremos, hemos tomado una masa patrimonial del activo de la empresa, ¿vale? En este caso es el activo a corto plazo. En este caso nos dice que tiene 3.700.000 pesos, ¿vale? Luego, lo que nos dice son los elementos patrimoniales que están formando esa masa patrimonial, ¿vale? Es decir, cómo está formado. Bien, el análisis vertical lo que nos ayuda como humanos es que el humano no estamos diseñados para leer números. Tenemos una capacidad máxima y no sabemos realmente distinguir en la parte numérica cuando tenemos muchísimas cifras, ¿vale? Entonces, si eliminamos y obviamos esta columna, nos costaría mucho leer esta parte. Es aquí donde el análisis vertical entra en juego. El análisis vertical lo que permite es, tomando una categoría, en este caso el total del activo a corto plazo, como si fuese el 100%, porque el resto de partidas, este es el sumatorio del resto de partidas, ¿qué protagonismo tendrían dentro de él las partidas que lo forman? Entonces, una cosa es leer el número y otra cosa es mucho más cómoda hacer un análisis vertical de esos elementos, ¿vale? Entonces, no es lo mismo decir que el efectivo y equivalente es de 1.900.000 a decir, oye, de los activos a corto plazo que la empresa tiene, el 51% está en efectivo, ¿vale? Se lee mucho mejor. Por lo tanto, permite averiguar eso y, por lo tanto, muestra de manera simple la composición de los estados financieros, ¿vale? Y, por lo tanto, nos permite identificar puntos débiles de la empresa, ¿vale? Estos porcentajes verticales se hacen tanto con elementos del balance general, ¿vale? Como con elementos del estado de resultados, que ahora veremos más adelante, ¿vale? Entonces, bueno, este sería el porcentaje vertical. Luego en el ejemplo lo veremos un poquito más en profundidad, pero para que lo tengáis en cuenta. Luego tenemos el método gráfico. Como os he explicado, el porcentaje vertical es mucho más cómodo que ver la parte numérica, ¿vale? Directamente de las cifras. El método gráfico es una evolución del porcentaje vertical. Básicamente lo que trata es de representarlo, ¿vale? Es decir, ya en lugar de leerlo, permite visualizarlo, ¿vale? Pues oye, en lugar del 100% ya me muestra por colores y en gráficas la distribución. Entonces, si este es más dificultoso de leer y este es más sencillo, el método gráfico es mucho más sencillo, ¿vale? Y se basa en el porcentaje vertical, ¿vale? Y por lo tanto, pues también permite mostrar equilibrios y desequilibrios patrimoniales, ¿vale? A simple vista, ¿vale? Sin tener que leer. Bien. Luego, del método gráfico, ¿vale? Aquí, por ejemplo, lo hemos hecho a través del estado de resultados. El estado de resultados, en porcentaje vertical, se suelen atar las ventas como que las ventas son el 100% de lo que ha tenido la empresa. Y luego el resto de partidas que las componen, el resto de ingresos y gastos, se calculan en base a las ventas, ¿vale? Pues en este caso otros ingresos son el 11% de las ventas, gastos de venta el 31%, mucho más cómodo que leer el número, ¿vale? Y luego, si vemos el método gráfico, pues muchísimo más cómodo.
como podéis ver, ya queda compuesto. Es mucho más cómodo cómo se están estructurando los gastos en base a las ventas. Por otra parte, están el análisis a través de ratios, ¿vale? Básicamente, el ratio lo que trata es de buscar una relación entre dos partidas contables determinadas, ¿vale? Básicamente, una partida contable, como contadores o analistas que somos, no nos dice nada, ¿vale? Lo que nos da su significado es compararla frente a otra, ¿vale? Es ahí donde se encuentra sentido, ¿vale? Y se puede ver la situación de la empresa, enfrentando una partida contable frente a otra, ¿vale? Entonces, por lo tanto, revela aspectos que los propios componentes, los propios elementos contables, de forma individual no revelan, ¿vale? Otro beneficio es que simplifican y facilitan el análisis de la empresa. Si un analista se especializa en ratios, no tiene que ver mucho el análisis vertical ni el método gráfico. Con los ratios prácticamente puede sacar muy buenas conclusiones, ¿vale? Y por lo tanto, pues como el resto de elementos permiten mejorar las decisiones dentro de la empresa, ¿vale? Vale, os acabo de compartir otra pantalla. Si alguien no la ve, por favor, no dudéis en decírmelo. Yo creo que está compartida correctamente. ¿Vale? Entonces, aquí lo que vamos a hacer es hacerlo de manera más práctica, ¿vale? El análisis, ¿vale? Principalmente aquí nos encontramos, tenemos diferencias, ¿vale? De países. Para vosotros los puntos serían comas, es un tema de formatos, ¿vale? Pero bueno, el análisis estarían en millones de pesos, ¿vale? Los datos. Bien, principalmente de una empresa tenemos para analizar un balance general, tenemos un estado de resultados y tenemos los flujos de efectivo. Tenemos los estados financieros que hemos comentado para analizar. Bien, pues como analistas, ¿por dónde partir? Bien, primero lo que nosotros debemos hacer, o lo que se suele hacer, es realizar un análisis vertical de las masas patrimoniales, ¿vale? En este caso, lo que se analiza es el análisis vertical frente al total del activo. Es decir, del activo circulante más el activo fijo da el total de activo e inversión que tiene la empresa. Eso sería el 100%. Entonces, lo que hacemos es comparamos esta cifra con respecto a esta y esto representa el 55%. Y la diferencia, el otro 45%, pertenece a activo fijo, ¿vale? Entonces, aquí ya lo que podemos observar, analizando el análisis vertical, primero es analizando los activos de la empresa, la proporción que representan, no nos genera una conclusión determinada, pero sí nos da mucha información sobre qué actividad tiene la empresa, ¿vale? Una empresa que tenga mucho activo circulante, es decir, que el activo circulante tenga un gran peso frente al activo total, pues más de un 70%, de un 80%, implicará que es una empresa que estará más enfocada en la parte de servicios, ¿vale? ¿Por qué? Porque no tiene inversiones a largo plazo, tipo maquinaria, no tiene activos muy pesados para poder fabricar, ¿vale? Una empresa, por ejemplo, que tiene muchos activos o sus activos fijos tienen un gran peso dentro de su activo total, implicará en una empresa que tiene dependencia de maquinaria y de determinada infraestructura para poder surtir, ¿vale? Esto no es ni bueno ni malo. Las empresas de servicios tienen ventajas e inconvenientes como las empresas industriales. Una empresa de servicios es muy rápida, se adapta fácilmente a un mercado, pero por ende, por otra parte, no suele haber una gran barrera de entrada, ¿vale? A competidores, por lo tanto está más expuesta a competidores. Por otra parte, una empresa industrial que tiene muchos activos a largo plazo falla o tiene la debilidad de que no se va a adaptar fácilmente al mercado, pero por otra parte tiene una barrera de entrada frente al resto de competidores, ¿vale? Entonces, no es ni mejor ni peor, es la empresa como es, ¿vale? Lo único que sí que nos dice es que la evolución de estas partidas a lo largo de los años, cuando van variando, te va diciendo cómo va evolucionando la empresa o cómo está más expuesta a cambios en el mercado.
Si yo soy una empresa de servicios y todo lo tengo a corto plazo y año tras año empiezo a comprar activos porque tengo más infraestructura, eso dirá que la empresa es menos flexible, ¿vale? Perderá flexibilidad por acceso a estructura, ¿vale? Esto es como llevar una armadura. Si nos hacemos una armadura de hojas, correremos más rápido, pero seremos más vulnerables. Si nos hacemos una armadura de acero, seremos más fuertes, pero seremos más lentos, ¿vale? Esto es la característica que cuando se analizan los activos de una empresa, la evolución que va teniendo hay que tenerlo muy en cuenta, ¿vale? La empresa irá derivando a una cierta actividad. Una empresa con mucho activo a largo plazo que tenga algún problema en el corto plazo, pivotará más lento. Su exposición será mucho más, bueno, tendrá una mayor exposición a ese tipo de elementos, ¿vale? En el caso de COVID, muchas fábricas cerraron, ¿no? Muchas empresas de servicios se reestructuraron, ¿vale? Entonces, es interesante ver cómo evolucionan estas partidas a lo largo de los años, ¿vale? Por otra parte, analizamos la misma estructura, pero con respecto a la estructura de financiación de la empresa, ¿vale? Partimos de la financiación total y aquí lo que nos dice son las distintas fuentes de financiación de la empresa, el peso que tienen frente a la financiación total. En este caso, las deudas a corto plazo representan el 36%. Las deudas externas a largo, un 12%. Y luego la financiación de los accionistas, un 53%. Pues eso da datos. Como se puede ver, pues más o menos a simple vista podríamos decir que la empresa es más o menos equilibrada entre financiación propia y financiación externa, ¿vale? La evolución que también tienen estos pasivos, ¿vale? Estas fuentes de financiación es importante para analizar, ¿vale? No vamos a entrar ahora a ver un evolutivo de una empresa porque sería muy largo, ¿vale? Pero para que veáis que es un poco el orden que se va llevando. Primero analizamos los activos, después analizamos los pasivos, ¿vale? Luego, aquí os he generado este Excel, estaré encantado de haceroslo llegar. Es un Excel que lo que permite, ya cuando introduzcáis los datos en estas partidas, ¿vale? Ya os va a calcular todos estos ratios, ¿vale? Estos resultados que os he traído ahora que me parecen interesantes de comentaros, ¿vale? Entonces, este pequeño cuadro de mandos, pues da información sobre la empresa. Esto, al ser un webinar introductorio, he venido con lo principal, ¿vale? He tratado de traeros los ratios que son interesantes para acordaros del enfoque de la empresa, de la dirección, para corregir los errores y mejorar las fortalezas, pero también la visión de parte relacionada, de entidades bancarias, ¿vale? Cuando alguien presta dinero a la empresa, ¿cuáles son los KPIs que tenemos que se va a fijar seguro, ¿vale? Entonces, esto lo he partido, por una parte, en la estructura de la inversión, como os he comentado. Aquí lo que hace ya es ver cuál es la estrategia de inversión de la empresa. Si su estrategia está mucho más enfocada a corto plazo, hablaremos de una empresa de servicios. Si está enfocada más a largo plazo, hablaremos de una empresa de tinte industrial, ¿vale? Sin más, ¿vale? Entonces, teniendo ya en cuenta eso, cuando vayamos a hacer mejoras y aplicar mejoras, tenemos que tener en cuenta la estrategia de la propia empresa, ¿vale? Entonces, es un punto de partida que a mí me parece muy bueno. Bien, luego tenemos la sección de endeudamiento y financiación. Estos ratios son muy importantes para una entidad bancaria. Por eso os los he traído aquí, para si lo hacéis vosotros para vuestra propia empresa o para vuestros clientes, ¿vale? Cuando un cliente os vaya a solicitar un préstamo, yo os recomendaría que pasarais por este Excel, mucho mejor por nuestra tecnología, que luego os presento, barriendo para casa, para que lo pasarais antes. Porque es importante saber cómo está estructurado, porque si estos ratios no son buenos, los que voy a comentar ahora, pues la empresa tendrá problemas. Entonces, antes de que el cliente presente los estados financieros, ver si se pueden reestructurar las deudas y demás, ¿vale? Que se puede. Una cosa que no os he comentado es que el análisis empresarial financiero permite el maquillaje contable, no la manipulación. La manipulación es ilegal, no debe hacerse. El maquillaje contable, lo que permite, un maquillaje lo que significa desde un punto de vista contable es dar más armonía al balance general, ¿vale? Y eso no se tiene por qué manipular. Básicamente, una empresa que tiene mucha deuda a corto plazo,
está muy endeudada a corto plazo y el indicador da mal, puede tratar de reestructurar sus deudas, por ejemplo, con proveedores, para decir, oye, te puedo pagar a un año, te pago tanto de interés, negocia con su proveedor, pero el proveedor ya contablemente lo puede pasar a largo plazo. Eso ya reestructura ese ratio, quita deuda a corto y la pone a largo, equilibra un poco más sin tener que manipular, que es ilegal. Pero cuando se va a una entidad, ya dices, oye, la entidad te ve con mejores ojos, porque tienes mayor equilibrio patrimonial, ¿vale? Que es lo que van a ver, ¿vale? Principalmente en estos ratios, ¿vale? El equilibrio patrimonial, que es el análisis del balance general. El endeudamiento y la financiación, estos tres ratios son principales y vitales para una entidad bancaria, tanto en Europa como en América, ¿vale? Prácticamente cualquier banco de Occidente, ¿vale? El endeudamiento y financiación, os he traído estos ratios. El primer ratio es un ratio que se denomina ratio de endeudamiento general, ¿vale? Básicamente, el ratio de endeudamiento general lo que trata de determinar es de todas las fuentes de financiación que tiene la empresa, del total, cuáles son fuentes de financiación externas, es decir, que no pertenecen a los accionistas, es decir, que tiene un coste o suele tenerlo, ¿vale? En este caso, habla de un 47%, que es esta parte, ¿vale? Aproximadamente, esto da un 48, esto está redondeado, ¿vale? Entonces, es un buen resultado, ¿vale? Un banco, generalmente lo que va a ver es cómo está de endeudada. Si para un banco este ratio supera el 60%, bueno, el 65%, mal va la empresa. Luego va a haber otros puntos, va a haber otros ratios, ¿vale? Por eso un ratio no te vale para sacar una conclusión, hay que verlo todo como una cesta agregada, ¿vale? Pero no gusta, ¿vale? Que esté muy, muy endeudada, ¿vale? En cambio, a un accionista, mientras le dé dividendos y si el endeudamiento lo puede mantener y tal, si mientras su endeudamiento lo mejore, el accionista irá por eso, ¿ves? Por eso os digo que el enfoque es súper importante, ¿vale? En este caso, para un banco, pues estaría correcto. Si esto supera el 60 o 65, daría en rojo. Os aparecerá aquí en la plantilla, ¿vale? Entonces, bueno, pues este ratio es interesante siempre que esté mi recomendación sería una empresa sana que esté como máximo en el 55% de deuda externa, ¿vale? En 55 o 60 como mucho, ¿vale? Luego, este ratio también es importante, habla de la calidad de la deuda externa. Básicamente, hablaba de fuentes de financiación externas. ¿Qué porcentaje representa frente al total? Esto, lo que trata, esta calidad de la deuda, lo que dice es de la deuda externa que tiene la empresa, de esta parte, que está a corto plazo y a largo plazo del total, ¿vale? Lo que buscan es un equilibrio. A una entidad lo que le interesa es que haya un equilibrio entre largo y corto. Y cuanto más a largo, pues mucho mejor. Porque hay un dicho que dice que a largo plazo todos muertos. Entonces, si a largo tú debes dinero y lo debes a 2 años, a 3 años, no me preocupa. Pero a una entidad le preocupa el corto plazo. Porque los créditos bancarios suelen ser créditos entre generalmente el 80%, el 70% suelen ser a un año, generalmente. Pero luego hay entre 1 y 5. Luego ya esos créditos, si pasan de 5, ya son préstamos, ya pueden ser préstamos pues por inversión de activos o préstamos hipotecarios, ya es otro producto, ¿vale? Entonces, a un banco le interesa que la relación, estas partes estén equilibradas. Muchas empresas que no analizan sus estados financieros solo están financiadas a corto plazo, nada a largo. Es interesante que lo estuvieran, ¿vale? Para eso, pues, aplicar políticas de crédito directamente con proveedores, es decir, aplicar determinados parámetros, ¿no? Eficientar, pues, si la empresa en un momento determinado puede negociar deuda con proveedores, la deuda de un proveedor, el interés que le va a exigir un proveedor generalmente será mejor negociable que la de un banco. Pues oye, que la empresa en lugar de tener que financiarse a través de bancos, pues hable con proveedores. Y estos proveedores los meta a largo plazo, ¿vale? Porque luego una entidad bancaria también ve qué tipo de prestamista o acreedor está en los pasivos, ¿vale? Entonces, pero bueno, por simplificar, aquí este ratio lo que determinaría es eso, del total de la deuda externa,
qué porcentaje es a corto plazo. Entonces, en este caso es negativo. ¿Por qué? Porque la empresa está muy endeudada a corto plazo con respecto a largo. No hay un buen equilibrio, ¿vale? Académicamente. Entonces, implicaría que este ratio se debería bajar, por eso está en rojo, ¿vale? Luego, de la financiación permanente, ¿vale? Básicamente, aquí lo que trata de determinar es la financiación que la empresa tiene a más de un año. ¿Qué porcentaje representa? En este caso, suma los pasivos a largo plazo y el patrimonio neto, ¿vale? Entonces dice, el 64% está a largo plazo. Es un dato positivo, es interesante, ¿vale? En este caso, a esta empresa solo habría que ver cómo tratar de mejorarle la calidad de la deuda externa, ¿vale? Insisto, no por este ratio es que no le vayan a dar el préstamo. Digo, si se quiere mejorar, si la empresa pudiera equilibrar este ratio, ¿vale? Esta deuda, subir parte de la deuda a largo plazo, además de mejorar este ratio, mejoraría más este. Porque el ratio de financiación permanente también mejoraría, ¿vale? Esto ya más adelante, si os gusta el webinar, hacemos un webinar solo de práctica. Traigo 10 empresas o 15 o me las dais y las analizamos, ¿vale? Y vamos a medida, ¿no? Para daros ideas. Pero bueno, digo para que os quedéis con conceptos generales. Bien, punto vital también para un banco, la solvencia y la estabilidad a largo plazo, ¿vale? La solvencia, ¿qué es la solvencia? Como os comentaba, no sé si recordáis las tres estructuras, que tenemos que tener solvencia, equilibrio entre solvencia, liquidez y rentabilidad. En este caso, la solvencia básicamente es la supervivencia de la empresa a largo plazo, ¿vale? ¿Cómo mido la supervivencia de la empresa en el largo plazo? Pues lo mido tomando todos los activos que la empresa tiene, ¿vale? Y los comparo con la deuda externa que tiene. Este ratio lo que responde es, ¿la empresa tendría capacidad de liquidar todas sus deudas externas a corto y a largo? ¿Sí o no? Sí. En este caso, sí. Como veis, lo que indica este ratio es que la empresa tiene activos suficientes para cubrir 2 veces su deuda externa. Un dato que es muy positivo, ¿vale? Una empresa que esté por debajo de 1 se denomina quiebra técnica. Ningún banco la va a aguantar. Generalmente este ratio debería estar mínimo en 1, y mínimo ya en 1 es rozando el problema. Debería estar entre 1,3, es decir, puedo pagar y me sobra un 30% más para algún imprevisto. Entre 1,3 y 1,5. ¿Vale? Luego, si es de 2 o de 3, pues mejor. Ojo, tampoco hay que pasarse. Aquí no hay que tener activos que la empresa no esté utilizando. Ahora lo hablaremos en otros ratios, ¿vale? Es interesante tampoco tenerlo, pero entre 1,5 y 2 yo diría que es el resultado, ¿vale? Bien, ¿por qué la solvencia se fija en el activo y en la deuda externa, pero no en la deuda interna? Bien, porque los accionistas no es deuda de coste y el accionista es el último en cobrar. Si la empresa se pierde dinero el accionista, pero el accionista no puede demandar a su propia empresa, ¿vale? En cambio, cualquiera que esté en deuda externa puede demandarla, ¿vale? En la parte crediticia en bancos hay lo que se llama la pirámide de liquidación. Una pirámide de liquidación implica que cuando una empresa entra en concurso de acreedores, ¿vale? Es decir, la interviene un administrador concursal para liquidarla, hay un orden de liquidación. Primero cobran los trabajadores, ¿vale? Luego cobran administraciones públicas, luego bancos, ¿vale? Ese orden se puede invertir, depende del país. Pero los últimos es los propietarios, los accionistas. Por eso, un banco cuando lo analiza, en la solvencia no le tiene en cuenta, ¿vale? Toma simplemente la deuda con coste, la deuda que me podría matar si no pago. Tal. Si yo tengo para pagar, pues ya tiraremos. Los accionistas trabajaremos y volveremos a levantar los activos, ¿vale? Y luego, la estabilidad a largo plazo es un ratio que esto una entidad bancaria no le ve tanto, pero es un ratio que me parece muy interesante. Es un ratio que yo siempre digo que una partida en una temporalidad tiene que financiar a la misma en la misma temporalidad. Me explico. Un activo a corto plazo
debería ser financiado por pasivos a corto plazo y a lo mejor con pasivos a largo, pues mucho mejor. Pero un activo a largo plazo jamás debería estar financiado con dinero a corto. Porque un activo a largo plazo, hasta que genera beneficios o parte de rentabilidad, el propio activo en sí, no con lo que él produce, pasa más tiempo. ¿Vale? Entonces, este ratio de estabilidad a largo plazo lo que dice es, en los activos que tengo a largo plazo son financiados con pasivos a largo plazo, es decir, con financiación propia de la empresa y con financiación externa a largo plazo. Sí, perfecto. En ese caso, perfecto. Si este ratio es menor que 1, implica que la empresa está tomando pasivos a corto plazo, deuda a corto plazo, que tiene que devolver a activos a largo. Imaginad que la empresa tiene un depósito a 10 años, pero ese dinero, ese activo lo está financiando con devolución a corto. Problema serio, ¿vale? En cambio, un activo a corto plazo que se financie con a largo plazo, pues mucho mejor, ¿vale? Entonces, lo que busca este ratio de estabilidad es estabilidad a largo plazo, ¿vale? Es muy interesante, no lo ve tanto los bancos, pero es muy interesante para la empresa. Luego, hablamos de la liquidez. ¿Qué es la liquidez de la empresa? La capacidad de la empresa de hacer frente a sus obligaciones a corto plazo, ¿vale? Básicamente, hay dos ratios. Generalmente se trabaja solo con uno. A mí este no me termina de convencer. Lo voy a explicar, pero me gusta más el otro. El ratio de liquidez general, ¿qué implica? El ratio de liquidez general, la pregunta que responde es, con lo que yo tengo a corto plazo, ¿soy capaz de pagar lo que debo a corto? Mis deudas a corto plazo. En este caso, si la liquidez general es 1 o mayor que 1, implicaría que sí, ¿vale? La idea tendría que ser que ese ratio estuviese entre 1,3, 1,5, 1,9, 2 como mucho, ¿vale? ¿Qué quiere decir? Que la empresa tiene capacidad para liquidar sus activos, sus pasivos a corto plazo y le sobra algo de tesorería, ¿vale? Ojo, tampoco hay que pasarse, lo que os comentaba, ¿no? Hay empresarios que su obsesión es voy a tener dinero en caja. Pues tu dinero en caja, este ratio se dispara. Y si se dispara, puede dar lugar a activos ociosos. Activos que no te están generando rentabilidad. Y activos que perjudicarán tanto la rentabilidad total de tus activos como la rentabilidad de tus accionistas, ¿vale? Entonces, este ratio tiene que estar entre 1,3 y 1,5, ¿vale? El ratio de liquidez inmediata es un ratio que lo que trata es de quitar de los activos a corto plazo los que son menos líquidos, ¿vale? Esta liquidez general tiene en cuenta, por ejemplo, cuentas como las deudas de clientes o las existencias, los inventarios. Pues bien, a veces un cliente puede que no te pague nunca o que el inventario no valga lo que tú dices que vale contablemente. Por lo tanto, hay gente que solo lee este ratio y dice, no, tengo liquidez de sobra. Oye, tienes sillas de colegio en el inventario de colegios de hace 10 años o 15. ¿Vas a darles salida? Pues, ¿qué hace el ratio de liquidez inmediata? Solo toma las partidas más líquidas. En este caso, el efectivo, el dinero que tiene en caja o en banco y las inversiones financieras. En ese caso, esta es la suma y le resta el pasivo. Como veis aquí cambia radicalmente. En este caso hemos pasado de un ratio de 1,5 a 1, que es arriesgado, porque la empresa no tiene margen para trabajar, ¿vale? Bien. Luego, por otra parte, aquí, hablando del balance general, tenemos el estado de resultados, ¿vale? ¿Cómo se analiza un estado de resultados? ¿Vale? El estado de resultados se analiza a través del análisis vertical, partiendo que las ventas son el 100%. Luego, el resto de partidas se van viendo en comparación a las ventas, ¿vale? Que van teniendo. Este análisis vertical no dice mucho, visto así. El tema está que anualmente, cada año, esto sigue siendo el 100, pero estas partidas van cambiando. Aquí este año será el 23, luego el 25, luego el 27, luego el 21. Eso nos da, en el análisis evolutivo, dónde está fallando la empresa. Es decir, hallar el factor interno donde está fallando la empresa. ¿En qué área?
Si yo veo que los gastos de venta se han disparado, pero las ventas, es un ejemplo, el costo se ha mantenido constante, me llama la atención esa partida. Iré al del departamento que está ahí dentro, a esos departamentos, y empezaré a preguntar qué está ocurriendo. Y es por eso que desde aquí ya podemos atacar directamente a la contabilidad de la empresa. ¿Vale? O sea, corregir y aplicar medidas correctivas paralelamente a las patrimoniales que hemos visto aquí. ¿Vale? Luego os he traído aquí una cuenta de resultados que a mí me gusta más, ¿vale?, que esta. ¿Vale? No por nada, sino que es una cuenta de resultados que le da más justicia a la empresa. ¿Vale? Estas utilidades, cuando lo analizan las entidades bancarias y los accionistas, tratan de hallar la eficiencia de la empresa en sus operaciones del periodo. En este caso, si lo leemos de esta manera, las operaciones del periodo dicen que las operaciones son de un 10%, la eficiencia, sin contar los costos financieros. En este caso, a mí me gusta, que creo que lo conocemos todos, y no que alguien diga, levante la mano y lo aclaro, el concepto de EBITDA. ¿Vale? ¿Qué hace? Trata de, en este formato, tiene en cuenta las depreciaciones y amortizaciones y te da un 16%. En este caso, las depreciaciones las dejo fuera. ¿Por qué? Principalmente porque una depreciación y una amortización no es un gasto de verdad de la empresa, es un beneficio fiscal. Pero la empresa no ha tenido que desembolsar dinero. Lo tendrá que desembolsar. Cuando tenga que comprar más activos, lo tendrá que hacer. ¿Me entendéis? Pero no ha sido un pago, no ha sido un gasto que ha tenido que hacer. Es un gasto deducible, es un gasto fiscal que te puedes deducir. Entonces, a una empresa la eficiencia no se le debería medir por la utilidad de operación. En mi opinión, esto es mi opinión como analista. Se le debería medir por el EBITDA. ¿Por qué? Porque ya separa y deja fuera las depreciaciones. Y aquí ni más ni menos que un 3% de eficiencia. Si la mido en depreciaciones, está un poco contaminado el dato de eficiencia, ¿vale? Es interesante verlo desde aquí, ¿vale? Y luego, pues ya baja normal, ¿vale? Aquí hay un ratio muy interesante que los bancos lo ven y mucho, que es que el costo de la deuda financiera, es decir, los gastos financieros, no deben suponer más del 5% de las ventas. Esta partida no debería ser nunca mayor al 5%. Si lo es, un banco lo va a ver y no le va a gustar. Es un ratio que ve muchísimo, junto con el resto que os he explicado. Pero es un ratio específico de cuenta de resultados, de estado de resultados, ¿vale? Bueno, por último, del estado de resultados, a mí me gusta analizar los ingresos totales y los gastos totales, ¿vale? Entonces, estos ingresos y gastos los separo y digo, vale, dime los ingresos totales de la empresa. ¿Por qué? Porque a mí me interesa ver si los ingresos provienen de la propia actividad de la empresa. ¿Por qué? Porque hay muchas empresas que manipulan su información contable de cara a los accionistas para dar rentabilidad. Cuando un accionista le da caña, la empresa que dice, no, he tenido un beneficio, una utilidad neta de 2 millones de pesos. Vale. Lo que no saben los accionistas, donde se deben de fijar, es en otros ingresos. La partida de otros ingresos son ingresos que no provienen de la actividad principal de la empresa. Hay empresas que se han dado escándalos en empresas cotizadas que de repente han subido la utilidad, pero cuando se le ha analizado, esa utilidad no provenía de ingresos de su propia actividad, provenía de que la empresa ha liquidado activos, ha estado vendiendo partidas del balance de situación, del balance general, las ha estado liquidando. Entonces, claro, aquí aparecen. Entonces, claro, engorda todo. Pero es que en realidad se ha estado deshaciendo de inversión, ha estado desinvirtiendo para atraer inversores a corto plazo. Antes del final de año, sobre todo empresas cotizadas, lo han hecho. Entonces, a mí me gusta que aquí se vea que el mayor porcentaje de los ingresos procede de la actividad. Si yo veo que una empresa, el 30% procede de otros ingresos, ya me da que pensar. Ya pregunto. Digo, oye, no debería ser así. Esto no lo ve un banco, esto lo ve un inversor. ¿Vale? Entonces, lo mismo ocurre con los ingresos financieros. Oye, resulta que es que el director financiero de la empresa es un mago de las finanzas y, ostras, está consiguiendo un 20%, pero ¿la empresa se dedica a esto? No. Entonces, me interesa que todo el dinero provenga de la propia actividad, ¿vale? Y luego los gastos también los unifico, me gusta saberlo, ¿no? De los costos totales
cómo van evolucionando en la estructura y ver cómo puedo eficientarlo. Entonces, los voy partiendo, los voy aislando, porque como os he dicho, el ojo humano se apabulla de esta información y digo, oye, voy a ver cómo puedo con cada departamento reducir gastos generales, los gastos de ventas, toda esa parte. Es muy interesante para eficientar, ¿vale? Entonces, por eso lo separo, ¿vale? Tanto en esto como en esto. Bien. De cara luego hay una serie de ratios, ¿vale? Que son ratios que se relacionan de estado de resultados, se mezclan partidas del estado de resultados y partidas del balance general, ¿vale? En este caso, está, por ejemplo, la capacidad de devolución de deudas. Es un ratio que lo que trata de determinar es si con la utilidad neta que tiene la empresa en ese periodo sería capaz de hacer frente a sus obligaciones a corto plazo. Este es un ratio muy optimista. Muy pocas empresas son capaces de cumplirlo, ¿vale? Pero es un ratio que si la empresa lo cumple, pues es impresionante. Que una empresa con su beneficio sea capaz de liquidar todos sus pasivos, pues sería impresionante, ¿vale? No es un ratio que un banco vea realmente, ¿eh? Puede verla, pero no es tan importante. Pero creo que sí, os lo he traído porque para mí lo es, ¿vale? Es muy positivo para inversores. Y luego están ratios de rentabilidad, ¿vale? Que el ratio de rentabilidad lo que trata de determinar es, por una parte, la rentabilidad de los activos que tiene la empresa, es decir, el dinero que ha generado los activos de la empresa. Para eso se basan en el EBIT, ¿vale? En lugar de tomar la utilidad neta, toma la utilidad antes de aplicar las cargas financieras de la empresa, porque el activo no tiene culpa, hombre. Un activo no tiene culpa de que la empresa se esté financiando mal. Entonces, no tomamos la utilidad neta desde aquí. Tomamos la utilidad antes de intereses, ¿vale? Entonces, en base a eso, como resultado, sobre la parte de los activos, ¿vale? Pues nos da una rentabilidad de los activos. Activos, problema de este ratio, ¿cómo se mejora? Muchas empresas tienen muchos activos que no utilizan dentro del balance. Tienen muchísima tesorería, lo que os he dicho. Si la empresa tiene muchos activos, esta rentabilidad se baja. ¿Cómo se mejora? Reduciendo activos. Es decir, dejando en la empresa los activos que realmente necesita. Hay muchas empresas que tienen muchísima tesorería, pero no analizan su tesorería. ¿Necesito tanto dinero aquí? ¿Realmente lo necesito? ¿O realmente debería repartir a los accionistas, repartir el dividendo? Mejoro yo, mejora la empresa y mejora la situación. Ya si la situación me deja una cobertura y si la situación viene mal dada, pues me cubrirán los accionistas, porque si no van a perder su inversión, ¿no? Entonces, es un ratio que es interesante pues tenerlo en cuenta, ¿vale? Y por eso fijarnos en, oye, que la empresa trabaje con herramientas. Pues si tengo sillas que no me valen, voy a tirarlas ya, voy a deshacerme, voy a llevarlas al estado de resultado como pérdida, como enajenaciones y me quito de encima, pero porque voy a mejorar mi rentabilidad económica, ¿vale? Y luego la rentabilidad financiera, básicamente es la utilidad, se puede hacer o bien antes de impuestos, depende del inversor. Hay inversores que ven la utilidad antes de impuestos porque invierten en muchos países y no quieren saber la carga fiscal que tienen el pago de esos impuestos, pero hay otros que van directamente a la utilidad después de impuestos. Pues bueno, en este caso creo que he utilizado la utilidad neta después de impuestos sobre el capital social, sobre la inversión que han hecho los accionistas, ¿vale? Entonces da la rentabilidad que han obtenido ese año. Observando estos ratios nos dicen mucho, junto con los del estado de resultados, ¿vale? Y bueno, por último, que nos quería decir, antes de explicaros las herramientas brevemente, la parte gráfica, ¿vale? Como podéis ver, ahora que voy a flujo de efectivo, se me ha pasado. Aquí, si vemos estos elementos gráficamente, pues nos dan una mayor idea sin tener que leer pues análisis vertical u otros, ¿vale? Entonces, hay analistas que utilizan un tipo de análisis, otros. A mí me gusta de todo. Yo veo todo y por inspiración pues voy viendo qué quiero hacer, ¿vale? Luego, por otra parte y por último, analizar el flujo de efectivo, ¿vale? Aquí ya os he puesto en la plantilla que os voy a entregar partidas que cuando saquéis vuestros bancos vais a ir viendo, ¿vale? Pues las ventas son cobros, ¿vale? Del flujo de caja operativo. ¿Dónde se deben ir colocando? Otros ingresos de explotación, las nóminas, los impuestos, el SAT, los seguros sociales, todo va así.
esto genera un flujo de caja operativo, ¿vale? Este flujo de caja operativo es, creo que, no digo vital, pero creo que es importante que fuese positivo. Una empresa, cuando un flujo de caja lo tiene negativo, va a tener que tirar de otro flujo de caja para poder reponerlo o de financiación adicional para equilibrarlo. Entonces, el flujo de caja negativo implica que la empresa tiene problemas en cobrar o en pagar. Principalmente, yo vengo a una empresa, analizo sus ventas, sus ingresos y lo comparo con los cobros. Esta empresa ha facturado 1 millón de euros, perdón, 11 millones de pesos. En este caso, ha cobrado 11 millones, solo, ¿eh? Bueno, habría que analizar si es que ha facturado en diciembre y los pagos vencen a 90 días, habría que verlo. Pero una empresa que aquí hubiera tenido 5 millones y ha facturado 18, pues tenemos un tema. Entonces, aquí ya podemos averiguar si la empresa es que tiene problemas en la política de cobros, en política de pagos, qué está ocurriendo en ella, ¿vale? Pero esto debería ser siempre positivo, este flujo de caja, ¿vale? Luego, el flujo de caja financiero, como os explicaba, que va con aportaciones de capital, los préstamos recibidos, ingresos financieros, todo eso, pues va aquí. El flujo de caja financiero generalmente suele ser negativo porque la empresa suele pagar más cuota de préstamos y de intereses que captarlo, ¿vale? Entonces, es un flujo de caja que suele serlo, pues no es malo, ¿vale? No es que sea malo, dependiendo del entorno, entenderme, ¿no? Pero que suele ser, pues las empresas suelen ser negativo, ¿vale? Y luego, aquí la compra y venta de activos, que es el flujo de caja de inversión, pues puede ser positivo o negativo si la empresa ha comprado más de los que ha vendido, ¿vale? Entonces, generalmente suele ser negativo. Hay pocas empresas que se deshacen tanto de activos como más que compran maquinaria, ordenadores y demás, ¿no? Entonces, esto al final te da los tres flujos y esto, el sumatorio de los tres te da un flujo de caja libre. Si el flujo de caja libre de la empresa es negativo, pues problemático, muy problemático. Ya que el flujo de caja operativo lo sea, es muy problemático ya de por sí. Hay que analizar y ver por qué. Y luego, si el flujo de caja libre es negativo, complicado. Si el flujo de caja libre es positivo, implicará que la empresa está sana, es potente, brilla. Y ese dinero lo puede utilizar en financiar el resto, otros flujos para más adelante. ¿Vale? Es un dato muy positivo. Muy bien, pues nada, esto de momento ha sido la parte de la explicación del análisis financiero empresarial. He ido muy rápido. Encantado de hacer un análisis más en profundidad de empresas. Si Josué y Verónica lo permiten, pues oye, encantado de hacerlo. Y ya hacemos con ejemplos que podéis traer empresas de cliente o las vuestras, totalmente anonimizadas, y hacemos un debate, las analizo y vemos, ¿no? Para que lo veáis más práctico, ¿no? Y más sencillo. Y luego, por último, os queríamos, y robándoos 10 minutos ya, no queremos robar mucho tiempo más, quería comentaros sobre una tecnología que hemos desarrollado, la cual permite crear, como habéis visto, un informe financiero empresarial. Un informe financiero empresarial, como habéis visto, los tiempos de producción son muy elevados. No sé si los habéis hecho vosotros alguna vez, en alguna ocasión habéis tenido oportunidad, pero son muy arduos de elaborar. Principalmente son arduos porque lleva una serie de secuencias que tienes que tomar, que es saca la información de la empresa, haz los cálculos como yo los he hecho en el Excel, analiza las fortalezas, las debilidades, analiza toda la parte de la empresa, escribe el informe, maquétalo, entrégaselo a tu cliente. Entonces, ese tiempo de fabricación lleva entre 3 días y 5 días en base al número de analistas que destinas. Una gran consultora pues destina entre 1 y 3 analistas a hacerlo, ¿vale? Porque hay un analista junior que fabrica un borrador, luego su jefe lo supervisa, luego hay un jefe de producto, en fin. ¿Con esto qué quiero decir? Que el hacerlo manualmente implica unos costes en tiempo, ¿vale? Y un esfuerzo, por supuesto, ¿vale? Porque no tenemos la misma cabeza todos los días. Unas veces ves muchas cosas y otras veces no ves nada, ¿no? Ostras, ¿cómo me pude dejar eso, no? No lo había visto en el análisis, ¿no? Entonces, al final, pues, da problemas, ¿no? Y, por supuesto, luego el precio de venta a vuestro cliente, ¿no? Que dices, oye, le voy a vender un informe a mi cliente, si ya te lleva 3 días o 5 días hacerlo, el precio de venta es elevado.
Entonces, hay muchos clientes pues, que no se lo pueden permitir, ¿no? Un informe pues, que es un ejemplo, valga 20.000 pesos, hay muchísimos clientes que no se lo permiten. Entonces, nosotros hemos creado este producto porque ya tiene 3 años, lo hemos desarrollado en España, la empresa es española, y en México llevamos aproximadamente 1 año, ¿vale? Y lo que tratamos de hacer es apoyar a contadores a que puedan fabricar este tipo de informes de manera automatizada en muy poco tiempo y los informes salgan producidos bajo su identidad corporativa, ¿vale? Lo que tratamos de hacer es, por una parte, que el contador gane dinero con la reventa de estos informes para su cliente y, por otra parte, también mejorar la toma de decisión de su cliente. Que cuando un cliente os viene y dice, oye, pues tengo un problema una vez al año, sacarle un reporte y decir, ¿qué ideas me da el software para poder ayudar a mi cliente a mejorar la toma de decisión? O si mi cliente va a presentar un préstamo a un banco, vamos a pasarlo por aquí. ¿Cómo podemos armar la estrategia para que tenga una mejor imagen, un mejor equilibrio patrimonial, lo que os explicaba? ¿Vale? Entonces, hemos fabricado pues esta herramienta, ¿vale? Básicamente, no me voy a extender mucho, básicamente la herramienta lo que permite es, cuenta con una serie de informes que podéis adquirir, es un pago por uso, según se consume, se produce un informe, se consume un crédito y digamos que si compráis, es un ejemplo, 10 o 20 informes, tenéis 3 años para poder consumirlo, ¿vale? No es un pago mensual ni mucho menos, ¿vale? Aquí tenemos un apartado de configuración. En este apartado lo que hacemos es que podemos adaptar los informes a vuestra identidad corporativa, ¿vale? Entonces, aquí podemos cargar vuestro logotipo, textos que aparecen en el informe, colores, ¿vale? Que aparecen en el mismo. Podemos configurar vuestro correo electrónico para que enviéis el informe a vuestro cliente desde aquí, para que vuestro cliente lo reciba desde aquí directamente. El informe permite meter publicidad de productos vuestros y de servicios pues, relacionados con vuestra actividad. Tenéis a clientes en la parte de contabilidad, pero abrís un área de estrategia fiscal, pues oye, dentro del informe que yo produzco para mis clientes, quiero darles publicidad, ¿vale? Pues de mis servicios, pues perfecto, ¿vale? Entonces, bueno, el apartado principal es el apartado empresas, ¿vale? Es un directorio bastante grande, aquí aparecen todas las empresas que existen, ¿vale? Se puede dar de alta una empresa, ¿vale? Esta empresa, pues se introduce pues, una empresa, por ejemplo, empresa 11 de junio, se introduce el RFC, la fecha de constitución, ¿vale? Es para dar de alta a la empresa. Se puede dar de alta manualmente o de manera masiva a través de importadores e integraciones de tecnología, lo podríamos hacer, ¿vale? Por ejemplo, voy a crear la empresa 11 de junio, en fecha creada, empresa 11 de junio. Entro dentro de la empresa y tengo 2 apartados. Tengo el apartado de estados financieros. Aquí lo que hago es cargo los estados financieros de distintas fuentes, ¿vale? Lo puedo cargar de los ficheros de Compaqui, que somos compatibles, lo puedo cargar de un importador que tenemos nosotros o lo hacemos a medida para vosotros, ¿sabes? Para lo que queráis. O lo cargo directamente los XML del SAT. Pues, por ejemplo, tengo un fichero del SAT, para introducir el fichero me pide el catálogo de cuentas de la empresa, vengo al catálogo de cuentas, voy a la balanza de comprobación, me voy a la contabilidad electrónica, introduzco el mes de octubre, le doy a crear, ¿vale? Aquí se introduce y nosotros ya construimos los estados financieros de la empresa. Tanto el balance general como el estado de resultados. En este caso no hay flujos de efectivo porque no existen. No se presentan. O sí se presentan al SAT, pero hay muchas empresas que no los hacen, ¿vale? Entonces, aquí ya están creados, ya lo hemos fabricado. Luego, lo que nosotros decimos es, detectamos la temporalidad, en este caso, de octubre de 2022. Aquí nosotros ya os ofrecemos la posibilidad de hacer un scoring de la empresa de vuestro cliente. Ya os decimos si la empresa sería apta o no a conseguir un crédito o un préstamo, ¿vale? Luego, aquí se van incorporando distintos estados financieros. Pues voy a incorporar, por ejemplo, otro, pues del mes de noviembre, por ejemplo. Mes de noviembre, ya está, ¿vale? Entonces tengo octubre y tengo noviembre. Se pueden ir metiendo distintas temporalidades. Se pueden meter meses, trimestres, semestres, años, lo que se quiera. Es una biblioteca de la empresa para que luego vosotros podáis trabajar con ella, ¿vale? Luego, para fabricar el informe, vais al apartado de reportes, se selecciona añadir, se selecciona el periodo inicial del informe con el que se quiere trabajar. Es un informe evolutivo.
¿vale? Necesita un periodo base y un periodo final. Periodo base, mes de octubre, periodo final, noviembre. Se pulsa en crear, se genera el informe. Aquí ya os damos un resumen del estado de la empresa para que no tengáis que leeros toda la literatura del informe, ¿vale? Es un resumen para que vosotros ya directamente veáis los apartados y si alguno os llama la atención, pues, me fijo en este, ya vais a la página que queréis, ¿vale? Porque el informe está enfocado para vuestro cliente, para que se lo entreguéis y lo lea, ¿no? Bien, para fabricar el informe es tan sencillo como se pulsa en qué tipo de formato se quiere producir, en este caso versión PDF, se selecciona el idioma, español de México, por ejemplo. Aquí lo que hace el sistema es machea los dos estados financieros que se han incorporado y permite descargar el informe. Aquí lo que hacemos es toda la información que el informe ha generado, la maqueta bajo vuestra identidad corporativa, ¿vale? Ya sale fabricado para vosotros, bajo vuestra identidad. En este caso, como veis, ya el informe sale hecho. Este informe tiene 49 hojas. Claro, este informe, un analista, o si lo habéis hecho alguna vez, son 4 días, son 5 días, ¿vale? Es un informe que nosotros denominamos un informe cualitativo. ¿Qué es un informe cualitativo? Es un informe que no solo se limita a describir la situación de una empresa, sino que propone esas medidas correctivas. Un software de contabilidad, por la propia naturaleza del software de contabilidad, no lo da. Un software de contabilidad te habla de los ratios que yo os he dicho. Pero, vale, yo ya sé, el software te puede decir, el problema es la rentabilidad financiera o la rentabilidad económica de la empresa ha fallado, o sea, se ha reducido, pero ¿y cómo lo mejoro, no? Esa es la pregunta. Vale, ¿y cómo lo hago? Pues eso es lo que hace un consultor, eso es lo que hace un analista para su cliente. Decir, oye, tienes este problema aquí, ¿cómo lo vas a mejorar? Eso es lo que hace nuestro informe. Entonces, ya sale totalmente producido, lleva muchísimo texto porque va enfocado a gente que no tiene por qué tener conocimientos financieros, va enfocado a empresarios de todo tipo. Mucha gente dice, no, es que son informes que van para grandes empresas. Pues os puedo decir que el 80% de las empresas que los producen son empresas medianas, pequeñas y micros, que simplemente les gusta ver cómo está su situación, ¿vale? Entonces, está explicado en un argot pues muy poco técnico, ¿vale? Entonces, es muy extenso, os enviaremos un ejemplo y hay muchísimo texto, ¿vale? No es el típico informe aburrido, es un informe que trata de explicar, trata de enriquecer y de promover la cultura financiera del empresario, ¿vale? Entonces, desde el punto de vista de que mejora, pues por ejemplo aquí, ¿no? En este punto habla de la financiación propia, no se limita a decir la financiación propia es escasa, no, lo explica, ¿no? Oye, ¿está bien o está mal? Pues oye, pues no es favorable. Obviamente no es un informe que trate de acusado de hacer daño, es un informe que es bastante educado, es bastante ponderado. Habla desde un punto de vista académico, ¿vale? ¿Cómo te ve un banco? Te ve así. Vale, ¿cómo mejoro? Y te da esos tips, ¿vale? Entonces, es un informe como lo haría un analista. Muchísimo texto, muy bien explicado. Bueno, lo estoy vendiendo yo, que os voy a decir, lo hemos parido nosotros, ¿no? Pero que está bien explicado, la gente está muy contenta, ¿no? Y entonces es un informe que os permite como tanto mejorar el valor que le dais a vuestro cliente, distinguiros del resto de competidores, decir, oye, a mi cliente yo le doy este informe. Este informe muy pocos profesionales lo dan, muy poco. Entonces, aporta mucho valor al resto de vuestra cartera y también os puede permitir el capitalizaros y una nueva fuente de ingresos. Oye, a un cliente, ¿te interesa que te haga un informe anual y que analicemos? Entonces le vendes el informe más tu consultoría. Porque una cosa es la contabilidad y otra cosa es que yo te explique todo, ¿no? Cómo está, qué podemos hacer, es otro trabajo. Entonces, bueno, es interesante y estamos muy contentos de que ofrecemos pues una nueva fuente de ingresos, ¿no? Para los clientes, ¿no? Entonces, bueno, he hablado mucho yo, pero básicamente esto sería todo. Entonces, bueno, no sé si tenéis así alguna duda.
Entonces, pues Un muchísimas gracias, David. Te mantenemos al placer. tanto. Creo que es un tema, un curso bastante interesante y yo creo que de aquí pues, podemos tener bastante sinergia con los clientes que hoy se conectaron. Estupendo, no, gracias a vosotros y por la oportunidad. Os lo agradezco a ti, a Verónica. Excelente. Pues muchísimas gracias. Igual nada más para comentarte, Gracias Giovanni a nos dice todos. que todo muy interesante y clara la explicación es de gran ayuda para contadores. Le parece excelente la sesión. Arturo nos dice que excelente presentación. Muchísimas gracias. Pues a nombre del equipo de IMERS, yo de mi parte sería todo. David, una invitación final que quisieras hacer, algunas palabras ya para cerrar la sesión. No, suscribir lo que has comentado, que les enviaremos toda la parte de información junto con el modelo de la plantilla para que también lo puedan utilizar y que bueno, que encantados de poder hablar y valorar opciones de colaboración, por supuesto que sí. Excelente, David. Pues te agradecemos mucho. Te repito, en nombre del equipo de Edgex, en nombre del equipo de IMERS, les damos, pues así que les damos las gracias por asistir a esta sesión y que tengan un excelente día. Nos vemos la próxima. Gracias por tu tiempo, un placer. Buen día.